Buenas tardes. Vamos a dar inicio con un estudio más de la buena palabra de Dios. Estaremos hablando del plan oculto de Dios. En la primera parte de la carta a los Efesios, se nos informa que Dios hizo un plan para redimir al mundo antes de que el mundo fuera hecho. A este plan se le llama en las propias escrituras predestinación. Aclaro un poco el término predestinación por la necesidad que existe de esta aclaración. En la Sagrada Escritura, predestinar es un arreglo hecho anticipadamente. Este es el plan que Dios hizo en la eternidad antes de crear el mundo. A eso se le llama, sobre todo por el apóstol Pablo, predestinación. Le digo esto porque existe la idea filosófica muy divulgada de que la predestinación se refiere a que ya todas las cosas están previamente establecidas y gobernadas por un poder superior que somete todo, absolutamente todo, incluyendo al hombre, bajo ese poder, del cual no se puede hacer nada. Todo va a suceder en el tiempo, en el espacio, en el momento que dicha predestinación desde ese punto de vista se cumpla. En este caso, eso es muy, pero muy difícil creerlo porque si todas las cosas estuviesen predestinadas, incluyendo el hombre, estaría predestinado el mal también y toda la clase de crímenes que se cometen serían por causa de la predestinación del hombre. Eso no es así. Se niega en tal predestinación, se niega el libre albedrío del ser humano. Hace poco yo dije aquí que en la tierra, se tiene reconocimiento de que los hombres tenemos libre albedrío y que no están predestinados porque, de lo contrario, si hubiera realmente razón para la predestinación, entonces por demás están los sistemas de derecho, entonces por demás se predica el evangelio, no habría nada que cambiar. La predestinación implica o debemos reconocer que ya todo está hecho de acuerdo a cómo se ha predestinado y todo se va a cumplir. Es decir, es una situación fatal. No hay posibilidad de cambio y por lo tanto ninguna persona es responsable de sus actos porque no es culpable. Todo es por causa de la predestinación. Y dije también hace poco que en la escuela de derecho se dice que el hombre tiene libre albedrío, por lo tanto, se le puede enjuiciar. Si el hombre no tuviera libre albedrío, no hay posibilidad de enjuiciarle o culparle de ningún delito cometido. Así que no, bíblicamente hablando, Dios nos hizo con libre albedrío, que es una de las grandes características de que somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Y desde este punto de vista de la predestinación bíblica vamos a hablar de este plan que estaba oculto, lo cual significa simplemente que Dios había previamente hecho el plan de redención para la humanidad antes de hacer el mismo mundo. Ya bastante hemos hablado de la gran sabiduría y del poder de Dios, de cómo Él hace las cosas. Así que esto no nos extraña. Eso es la predestinación en lenguaje bíblico. Dios mantuvo ese plan oculto y lo llama misterio. Fíjese nada más. Lo dio a conocer por medio de su Espíritu Santo a los apóstoles. Aquí el apóstol escribe en la carta a los Efesios capítulo 3 verso 8: a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos, note usted, cuál sea la dispensación del misterio escondido
desde los tiempos en Dios que creó todas las cosas. Este fue el trabajo que se le encargó al apóstol Pablo a decir por sí mismo, y está por demás claro, de anunciar el tiempo en que Dios había previamente establecido que se daría a conocer este misterio escondido a través de su Santo Espíritu y a sus apóstoles. En revelación del plan del misterio de Dios es lo que vamos a estar analizando. El contenido de dicho misterio es la sabiduría de Dios. Eso es lo que contiene este misterio. Sin embargo, dice la escritura esta en 1 Corintios 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Esta escritura hace una aclaración muy bonita en cuanto a lo que es la sabiduría que a los apóstoles se les dio para exponerla en este mundo, haciendo una comparación o contrastando la sabiduría humana en el mundo de su tiempo. Recordemos que en el tiempo de los apóstoles la sabiduría humana a través de los griegos era muy creída. Hablamos de la filosofía, de la retórica que ellos manejaban. Y el apóstol, aclarando esto, deja bien claro, pone una hermosa y grandiosa diferencia entre lo uno y lo otro. Deja completamente claro en qué consiste la sabiduría de Dios. Dice, verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, ahí está la palabra otra vez, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, ningún filósofo, ningún grande pensador conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, esto es magnífico lo que se nos informa en el verso 9. Como está escrito, fíjese nada más, allá por el Salmo 64, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Note usted bien, cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Esa es la sabiduría contenida en el plan oculto de Dios, revelada al mundo por medio del Santo Espíritu dado a los apóstoles. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. El conocimiento de la sabiduría oculta es Cristo y su evangelio, el cual también lo llama la escritura multiforme sabiduría de Dios en Efesios capítulo 2, verso 10. Es maravilloso esto. En el capítulo 2, verso 10 de la 1 Corintios nuevamente, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y en el capítulo 16 del Evangelio escrito por Juan, verso 12, dice así, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. El Señor hablando con sus discípulos, donde les dio esa gran lección en esos 4 capítulos, desde el 13 hasta el 17, 5 con el 17, que contiene la gran oración del Señor. Pero Él les dice en ese momento, pero cuando venga el Consolador, les está hablando de ir para poder enviar al Espíritu Santo. Él dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, o hará saber todas las cosas que han de sobrevenir. Aquí le aclaro muy poquito algo. Toda la información de Dios, toda la revelación divina ha sido dada. Está completa, está terminada. Jesucristo es el gran profeta que había de venir. Usted puede leer en el libro a los Hebreos, el capítulo 1, los primeros versículos.
Él es el profeta y en Él se nos dio a través del Espíritu Santo que Él envió, como lo estamos viendo aquí. Él nos reveló toda la verdad y está escrita, finalmente concluye con el libro de Revelaciones. Ahí concluye todo. Todo lo que el hombre debe saber está escrito en el Nuevo Testamento ahora. Y le digo esto porque hay mucha gente que enseña o habla o anuncia que son profetas y que reciben revelación. No crea absolutamente nada de eso, porque eso no es verdad, no bíblicamente. La escritura es bien clara en ese particular y nadie se debe confundir. Lo que usted necesita es conocer lo que está escrito en el Evangelio y obedecerlo. Así de fácil. Si usted no necesita más profecías, no necesita más señales, todo ha sido hecho por Dios y todo se nos dice lo que debemos de hacer. Veamos lo que Dios reveló al apóstol Pablo respecto a los gentiles. Usted ya sabe que en la Biblia se hace una diferencia entre judíos y gentiles, sobre todo si usted está en Cristo, a los hermanos en Cristo, que muy bien conocemos esto. Aquí yo hago una aclaración, como Pablo, como él mismo dice que fue hecho ministro de los gentiles, enseña esto que es básicamente valiosísimo para nosotros, se nos denomina gentiles. Y dice, por esta causa, capítulo 3, verso 1, dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el evangelio, como antes lo he dicho breve o lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio o en el misterio de Cristo, el plan oculto de Dios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, quedando completamente probado lo que he venido ya explicando. Misterio, la predestinación, que en otras generaciones o en otros tiempos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, a nadie, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas, como por el Espíritu Santo enviado del cielo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, la iglesia del Señor, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es importante, ese es nuestro estudio, esa es la aclaración que las Escrituras nos hacen en esta información que nos debe traer muchísima bendición, muchísima fortaleza, muchísima fe y muchísimo crecimiento, porque son cosas maravillosas que Dios hizo. Imagínense, desde antes de hacer el mundo ya nos tenía a nosotros considerados y que habríamos de ser incluidos en su plan en el momento de obedecerle. Por quien tenemos, dice en el 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Cristo, la fe en Él. Es una obra admirable, gloriosa y perfecta la que Dios ha hecho en Cristo Jesús, por demás gloriosísima. Y el propósito del plan de Dios para con los hombres, por aquí viene: y amar y escoger a los hombres para hacerlos santos en Cristo. Nadie en el mundo, nadie, así como lo oye, absolutamente nadie puede hacer santo a nadie. Solamente Dios es el único que puede hacer santo a un hombre. Y en su plan, esto era principalmente de inicio lo que el Señor nos enseña en el verso 3 del primer capítulo de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es una especie de himno de alabanza a Dios, de glorificación, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ahí donde Él elaboró su plan, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo. Yo manché de verde la palabra que contiene la información de lo que el Señor hizo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos hizo o nos incluyó en su plan, para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Esto es muy necesario entenderlo. En el mundo le dije, nadie puede hacer santo a nadie, pero también, siendo que Dios es el único que hace santo al hombre, y hace santo al hombre pecador que se arrepiente, esto es a veces muy difícil de creer por causa del mundo, que en el mundo no se cree que pueda haber santos. Se declara santos en este mundo a personas que ya se han ido, a personas muertas. Pero eso es falso, eso no es así. Dios hace santo al hombre que acepta el Evangelio, se arrepiente, cambia, entrega su vida para ser gobernado, dirigido por Él, y lo declara santo con la sangre de Cristo, con su Santo Espíritu, y las cosas son claras y perfectas de acuerdo al plan de Dios. Capítulo 8 de Romanos, verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo esto hecho por Dios. En ese plan glorioso que Él hizo, estaba contemplado todo esto, todas estas obras que Dios había ya de antemano dicho que serían hechas. ¿Qué pues diremos a esto? Una hermosa pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es importante creer el Evangelio, porque es obra de Dios, no son cosas de los hombres. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros o por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? A los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. Todas estas preguntas es importante considerarlas y comprender bien su contenido. Fíjese bien el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Claro, en este mundo, el hacer juicios, la crítica, está en la boca de mucha gente, pero sin ninguna autoridad, porque el hombre no tiene, como dicen por ahí, la autoridad moral ni ninguna clase de autoridad para juzgar los actos de otro, por cuanto vive en desobediencia a Dios. Una vida social realmente no muy apropiada, que digamos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, y Dios es, en su plan se propuso adaptarnos como sus hijos con todos los derechos de hijos propios. Aquí dice, en amor habiendo sido predestinados, esto contiene también el capítulo 1 de Efesios, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Absolutamente claro, el puro afecto, la decisión absoluta de su propia voluntad, para que redimiese a los que estaban, dice Gálatas 4:5, bajo la ley, que eran los judíos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que esto fue dado a conocer a través de la revelación del plan oculto de Dios, que es lo que estamos considerando. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no eres extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros como gentiles, ya decía el escritor de aquí de los Efesios, desde el verso 11, 12 del
en adelante, dice que nosotros no teníamos parte con Dios, que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en Cristo Jesús Dios nos dio bendición. En Cristo Jesús Dios nos incluyó a su familia, como lo estamos viendo aquí. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros como era en los días de la ley mosaica el pueblo gentil, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una gran bendición. Esta es la información que tenemos a través de los apóstoles que Dios les reveló cuando reveló o cuando puso al descubierto el contenido de su gran plan que lo mantuvo oculto por muchos siglos y edades. Estas cosas gloriosas que Dios nos ha dado a conocer en Cristo son las que algunos profetas querían conocer en los días del Antiguo Testamento. Es tan importante y tan maravilloso esto que estamos viendo que mire usted lo que vamos a ver aquí. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 1, verso 10 de su primera carta: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, la que estamos viendo ahora, adquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos querían saber de qué se trataba, querían saber quién era y cuándo esto que aquí se anunciaba. ¿Quién era la persona? Dice el 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual les anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y mire usted, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar también los ángeles, pues son maravillosas, son cosas, yo lo voy a decir así, son cosas extremadamente gloriosas, cosas que no se pueden así fácilmente entender, cosas que se necesita la ayuda de Dios para empezar, para poder entenderlas y comprenderlas y conocerlas, para disfrutarlas. Son cosas maravillosas. Imagínese que usted llegue a ser recibido por Dios en esta tierra y que Él lo constituya un santo y que lo haga depositario de su Santo Espíritu y que sea Dios el responsable de su vida, entre tanto que usted está sujeto en obediencia a su palabra, que Él responda por usted siempre, como ya lo vimos en las preguntas de Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién será el que condena? ¿Se fija? ¿Cómo no nos dará también con Cristo todas las cosas? Es una cosa perfectísima la que el Señor ha hecho en nosotros. Es necesario creerlo. Es necesario tomarle todas las consideraciones necesarias a esta información que Dios nos da a través de su Santo Espíritu y poder creerlo y vivirlo, porque esto es maravilloso. Vea usted lo que los ángeles anhelan y también lo que los profetas antiguos desearon y no les fue posible porque no era para ellos, era para el tiempo de Jesucristo, para cuando Él viniera y para cuando concluyera su obra y revelara todo esto a través de su Santo Espíritu. Somos el pueblo glorioso de Dios, fruto de su gracia santa. Todo por gracia. Todo se nos ha dado de manera gratuita. El apóstol Pablo escribe aquí en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es para todos. Lástima que es muy poca la gente que da tiempo y que acepta y que recibe el Evangelio, aun cuando todo es gratuito en Cristo. Dice el verso 12,
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese es lo que el Evangelio, como dije, que es el plano oculto de Dios, y en él está la sabiduría de lo alto, y en él está el contenido fundamental, Jesucristo, que nos es hecho por Dios sabiduría, nos es hecho redención, nos es hecho justificación y santificación de Dios para nosotros. Entonces, en él se nos enseña que los seres humanos aquí debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo o en este tiempo sobria, justa y piadosamente. Eso es todo lo que se nos pide aquí. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como hemos visto, como hemos dicho, Él viene. ¿Cuándo? No lo sabemos. No se nos dijo exactamente el tiempo, pero Él viene, va a venir. Y vale más que usted la piense y no lo agarre descuidado este tiempo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y esto es maravilloso. Lo último que dice, y purificar para sí mismo un pueblo propio, un pueblo de Dios, pero un pueblo también celoso de buenas obras, que es lo que este mundo necesita. Somos un pueblo con una obra gloriosa que Dios nos ha dado. Sí, nos ha encomendado algo único, algo que el mundo no tiene ni podrá tener jamás, tal como es. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios, que es el Evangelio, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, note usted, a los principados y potestades en los lugares celestiales. A partir de aquí es claro y es entendible que la multiforme sabiduría de Dios, que es el Evangelio, fue depositada por Dios en la iglesia. Es la iglesia, por lo tanto, la única autorizada por Dios en este mundo para dar a conocer esta sabiduría. El plan de redención, el Evangelio verdadero, está solamente a disposición de la iglesia para presentarlo, para darlo a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que llevar este mensaje a través de nuestro espíritu, a través de nuestro corazón, por dar una explicación así muy sencilla, muy clara. Nosotros somos depositarios como hijas, como hijos de Dios de tal sabiduría, y la llevamos y damos a conocer al que no la tiene. Pero también hablando nos dirigimos a su entendimiento, a su corazón. Es como Pablo lo llama en el capítulo 6 de esta carta, cuando habla de la lucha que no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, dice él, de las tinieblas de este siglo. Entonces es así, un trabajo intelectual, un trabajo que vamos de conocimiento a conocimiento, un trabajo que tenemos que conocer bien y transmitir esta sabiduría a la gente que no lo conoce. La iglesia solo es, como dije, la única autorizada por Dios para llevar este maravilloso mensaje. Dice el verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en la primera de Pedro 2:9, pasaje muy conocido, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, ahí está, para que anunciéis las virtudes, estos son los poderes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La multiforme sabiduría de Dios son las virtudes aquí celestiales, lo que Dios nos ha encargado y nos ha mandado que demos a conocer en este mundo a la gente que aún todavía no lo conoce,
a la gente que está en pecado, a la gente que está, según la propia escritura, en tinieblas respecto a lo que es esta sabiduría, que es la luz de Dios. Como conclusión, diremos que según lo revelado en el plano oculto de Dios, la iglesia es la única autorizada por Él para dar a conocer la verdad, como ya lo estábamos mencionando, la única. Dice otra vez, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los lugares celestiales, vamos a decirlo aquí, se refiere a lo inmaterial, a la parte interna de nosotros que es inmaterial, el espíritu, el alma nuestra es inmaterial, pero ahí está la conciencia, ahí está la mente donde recibimos y analizamos las cosas, los mensajes, la información, y el corazón donde analizamos, indagamos también todas estas cosas en una manera perfecta como Dios nos lo ha permitido. Y así, para que si tardo, dijo este apóstol a su ayudante o a uno de tantos ayudantes que era Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí hay dos características muy importantes de la iglesia, que es la depositaria, lo vuelvo a repetir, de la multiforme sabiduría de Dios, y que también es la responsable de dar a conocer las virtudes del que nos llamó por su gracia y excelencia, y que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí dice Pablo, si tardo, le dice a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y se refiere a la iglesia, dice claramente, que es la iglesia del Dios viviente, porque somos la familia de Dios, porque somos el templo de Dios, porque somos lo que Dios ha constituido por su propia voluntad y para sus planes que Él, desde antes de hacer el mundo, había hecho para con nosotros. Dice que la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Es la única que sostiene en el mundo la verdad, la única realmente que sabe cuál es la verdad. Ya en tiempos más atrás hemos dejado claro que cuando la gente no hace la diferencia entre un pacto y otro, cuando junta el culto, por ejemplo, antiguo testamentario con el culto nuevo testamentario, es decir, la adoración de los judíos con la adoración de los cristianos, junta extrayendo de allá cosas como los instrumentos mecánicos para cantar, cosas como el diezmo para pedirlo a los miembros y muchas otras cosas, es torcer o violar las escrituras, porque no es lo mismo, aunque está escrito, sí, pero lo que le estoy mencionando, tanto los instrumentos musicales como el diezmo fueron elementos y fueron mandamientos dados al pueblo judío en los días de la vigencia de la ley. En el Nuevo Testamento esto no está vigente. La adoración en el Nuevo Testamento es en espíritu y en verdad. Esta es la adoración que Dios nos ha dado y es la que a Dios le agrada. Así está establecido en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24. Entonces, juntar cosas de allá para acá, solo porque están dentro de la Biblia, no es necesariamente la verdad o lo correcto. Eso se tiene que hacer bien y enseñar la diferencia de las cosas. Por eso aquí dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Mucha gente le va a hablar de la Biblia, pero cuidado usted cómo le aplica las escrituras. Hay mucho
que aprender en ellas, pero también es muy importante hacer las aplicaciones correctas del tiempo, incluyendo del espacio. ¿A qué se refiere lo que se está leyendo? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Hay muchísimas cosas que debemos de considerar. Es necesario esforzarnos, note usted, para entregar cuentas claras a nuestro Dios cuando Él venga. Aquí le recuerdo un poquito. En otro estudio que estoy por ahí elaborando del reino de Dios, quizá vamos a ver más de lo que le voy a mencionar aquí. Pero mire, al pueblo de Israel, Dios lo llamó a cuentas cuando Cristo vino. Y había una parábola muy bonita allá en Isaías 5 que se refería al pueblo de Israel. Y dice que el profeta dijo de antemano, a través de esta escritura, que Dios esperaba juicio y en que encontró vileza cuando vino. Esperaba encontrar mucho fruto y no encontró nada. Como la higuera aquella que el Señor maldijo, no encontró ningún fruto. Obviamente está representado ahí también el pueblo. Árboles secos que no tenían ningún fruto. Solamente avaricia, injusticia, incredulidad, maldad, pecado, toda clase de pecado encontró el Señor. Mucha enfermedad. Aparte de las enfermedades literales, lo que más abundaba era la enfermedad espiritual, mucha ceguera, mucha sordera, muchas cosas como el día de hoy, muchas cosas incorrectas. Ahora también hay mucha gente que cree en Dios, hay mucha religiosidad en el mundo, pero hay poca obediencia, hay poco conocimiento de Dios. Hay muchas costumbres, pero hay poca vivencia. No se vive la vida como Dios manda realmente. Bueno, y esto lo digo porque en este último punto de la conclusión es necesario esforzarnos para entregar cuentas claras. Cuando el Señor vino, los judíos no tenían nada para entregar. Y el Señor dijo, por lo cual el reino de los cielos será quitado de vosotros y dado a gente que produzca el fruto de él. Y esto es lo que esperamos y es lo que yo aquí aconsejo, que su pueblo, que somos el maravilloso resultado de este gran plan que Dios mantuvo oculto a través de tanto tiempo, pero que tenía en mente darlo a conocer a nosotros en Cristo Jesús. Y dice aquí a través de Judas, conservados en el temor de Dios, sí, hay que ser fieles y perseverar y mantenernos siempre en el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría que se nos enseña en las Escrituras. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, esperando entre tanto que viene el Señor y que tenemos que entregar cuentas, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, para recibir el galardón que se nos ha prometido. Pero yo espero que hayamos entendido por lo menos lo poco que aquí se ha expuesto, a qué se refiere el gran plan oculto de Dios a través de las edades, que era el llamado por Pablo predestinación. Algo que el Señor de antemano había hecho para dárnoslo a conocer, pero que es una obra perfecta, gloriosa, admirable y digna de ser conocida y digna de ser publicada. Dios los bendiga.